evitar esa posible confusión y bueno, ese justamente es una de las características de la comunicación que ustedes habrán visto en uno o dos videos que habíamos puesto en el módulo uno, que por algún motivo lo que yo quiero decir hay veces no es efectivamente lo que me hubiese gustado transmitir. Aunque dijese exactamente lo que estaba pensando, hay veces al otro lado no llega exactamente eso que yo quería. Por algún motivo la persona estaba distraída, tenía otras cuestiones, otros problemas, otras situaciones. Y lo último, lo que uno efectivamente incorpora en su día a día y en su conocimiento, es entre un 10, un 20% de todo lo que efectivamente se estuvo hablando. Y ojalá que podamos alcanzar ese 20 o más por ciento, porque la idea es que salgamos de aquí con, no sé si nuevos conocimientos, pero por lo menos esos conocimientos que hacen falta para poder entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo tecnológico y especialmente en lo que tiene que ver con redes, ¿verdad? Entonces, vamos a darle inicio a nuestra clase. Muchísimas gracias a los que ya están conectados. Agradezco mucho la puntualidad. Eso habla muy bien de la gente. Tenemos que empezar, creo que desde allí, y erradicando eso de la hora paraguaya. Justamente hoy me tomé el tiempo de leer ese mensaje que había enviado el compañero para escuchar un poco qué es lo que decía este señor, que es un señor muy instruido con respecto a lo que es la educación, ¿verdad? Pero también partamos de la base de que la escuela, el colegio, la universidad nos da las herramientas básicas, vamos a decir, para manejarnos. Y ya depende de cada uno de nosotros el profundizar en cada uno de los temas, ¿verdad? Por supuesto que ustedes están trabajando, si no todos, la gran mayoría están trabajando en uno o dos lugares o más. Entonces, por eso les agradezco mucho el tiempo que le están dedicando a esto y el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, siguen llegando los compañeros. Estamos ya a dos, a ver, hoy es el 6. Sí, hoy es el 6. Tenemos una clase más que sería el próximo viernes, viernes 13. Y ya luego sería el examen final. ¿Qué va a ser de la misma tesitura de este examen? Diferentes tipos de preguntas-respuestas. En ningún caso pretendo que haya preguntas, realmente respuestas que deban ser escritas, porque la plataforma pues tiene en cuenta que la palabra esté exactamente igual, y si es una frase es más complicado porque se tienen en cuenta mayúsculas, minúsculas, acentuaciones, espacios, etcétera. Entonces, por eso pretendo luego que sea de selección múltiple, falso y verdadero, etcétera. Esta semana vamos a hablar un poco acerca de, como habíamos dicho, que estamos armando una pila de protocolos. Nosotros estamos ahora llegando a la capa de transporte. Vamos a poner capa de transporte un ratito y vamos a modelo TCP/IP. Ok, y miremos alguna imagen un ratito, ya compartimos esto. A ver, una que me parezca más entendible. A ver, esta. Un ratito voy a compartir esto. Acá. Compartir acá. Ventana. Y decimos esto. Compartir. Ok, la capa de transporte. Vamos construyendo nuestra pila, vamos subiendo desde la capa inferior, que es el medio físico, que dijimos que cada medio físico impone ciertas restricciones a ese canal de comunicaciones que estamos utilizando. Esas restricciones son de diferente índole. Estamos hablando de la velocidad, por ejemplo, que podemos alcanzar, la latencia, es decir, cuánto tiempo se tarda en hacer uso efectivo de esa transmisión que estamos generando, cuánto el RTT, que se le suele decir round trip, es decir, cuánto tiempo va y viene la información.
el ancho de banda alcanzado, la necesidad o no de implementar seguridad por encima de esa capa física. Si nosotros hablamos del concepto de seguridad, tenemos que pensar como un todo. No podemos decir yo uso encriptación y por eso yo uso cifrado. Y por eso ya estoy seguro, más de uno sabe y seguramente están en listas, en news, en sitios de news, Twitter y todo lo que, y todas las nuevas tecnologías que nos permiten recibir información acerca de las formas, las maneras en las cuales los hackers pueden irrumpir en esa comunicación, aunque sea cifrada. Y desde un principio se menciona que dentro de este eslabón de seguridad, dentro de esta cadena de seguridad, el eslabón más débil siempre es la persona, dicen todos los textos, todos los entendidos. En algún momento alguien habló acerca de ingeniería social, por ejemplo. ¿Alguien no sabe en qué consiste la ingeniería social? ¿Todos saben? Yo no sé, bro. Ok, perfecto. Expliquemos. A ver, por ejemplo, yo llamo por teléfono a la facultad y digo, necesito hablar con el profesor fulano. Y me dicen, no, él pues acá no está, pero él está en la sede X. ¿Y me puede dar el teléfono? Sí, me dice el número de teléfono. No, no, yo necesito el teléfono del profesor o del administrativo o del X, la persona X. Y la persona dice, ¿y para qué necesitan? No, lo que pasa es que yo soy pues su primo, su hermano, su vecino. Es decir, toca dice ciertas palabras que a la otra persona le hacen pensar, sí, esta persona probablemente es su conocido y le da el número de teléfono. Ustedes van a decir, pero ¿qué tanto? El número de teléfono tiene por qué ser completamente privado, vamos a decir. Pero ¿por qué no? Muchas veces uno tiene un número de teléfono solamente para contactos de urgencia o para ciertos casos y otro el que le llaman una línea comercial, la cual le pueden dar a cualquier persona. Yo llamo a un lugar, entro a un sitio web, yo quiero contactar con alguna persona específica que trabaja en un ministerio. Entro en el sitio web del ministerio, busco quién es el máximo responsable, que no sea el ministro, que esté por debajo, y cuando llamo al ministerio y digo, ¿está fulano de tal? No, no está. O sí está. ¿Y de parte de quién? Y yo pues soy el asesor del director de tal departamento. Y ese departamento existe, ese director existe, y yo me estoy haciendo pasar por alguien a quien ni siquiera conozco, la otra persona, y de esa forma le engaño a la persona, le hago pensar a esa persona de que efectivamente yo soy fulano de tal que necesito, que tengo la necesidad y las credenciales necesarias para hablar con esta persona por la cual pregunto. Y, sí, sin problemas, le paso y le pasa el llamado. Por ejemplo, o cosas más delicadas como obtener cierta información o conseguir que la otra persona haga ciertas cosas por pedido de otra persona. Hay un libro muy interesante que si encuentro les voy a compartir. Tal vez no sepan quién es. Se llama Kevin Mitnick, se llama el señor, que escribió un libro que se llama El arte del engaño, en donde él explica que cuando él hacía sus llamados telefónicos, todo pedía de la mejor forma posible, hablando con propiedad, pero diciendo las palabras exactas, mencionando los nombres exactos, y la otra persona, por supuesto, que le daba la información como si fuese que correspondía. El arte del engaño se llama el libro de Kevin Mitnick. Si es que encuentro, tengo que tener una copia digital, si es que encuentro, voy a poner en nuestro portal. La ingeniería social se basa en la posibilidad de engañarle a nuestro interlocutor diciendo ciertas palabras
que la otra persona, que a la otra persona le parecen que son las correctas. Le decís lo que se suele decir, le decís lo que quiere escuchar. Y de esa forma se pueden conseguir muchas cosas. Se pueden conseguir accesos, números de teléfono, números de cuenta. ¿Acaso nunca escucharon? Seguro que tienen algún pariente o algún conocido que hizo una transferencia de X mil guaraníes a una persona porque le dijo de que ganó un premio. A ver, no conocen ni una persona que haya hecho algo parecido. A ver, ¿no? Siempre, bro. ¿Perdón? Siempre viene ese mensaje. Sí. Entonces, ¿qué es lo que la persona que le está llamando hace? Está utilizando lo que se llama ingeniería social. Le embarulla a esa persona, le dice, usted ganó, no sé, tal cosa. Y le dice, la otra persona le podría decir, sí, pero yo no tomé parte de ningún concurso, no completé nada. Le dijo, no, no, esto es eh, a través de la tarjeta de crédito de tal cosa o a través de las compras que usted hace normalmente en el local X, Unicentro, por decir un nombre, no americana. Cube, que ya no existe más, ¿verdad? Y usted ganó tal premio, pero para poder recibir el premio necesito que usted me haga una transferencia de un monto bajo. ¿Por qué un monto bajo? Porque si de entrada le pide mucho dinero, probablemente no le va a enviar. Entonces, con que a 5 o 6 personas le engatuse de esta forma y consiga 20 o 30 mil guaraníes, al final del día, haciendo 3, 4 o 5 llamados, la persona puede tener sencillamente un 500 mil guaraníes en 3 o 4 llamados. Entonces, la ingeniería social es la posibilidad, no sé si llamarlo el arte, pero es la posibilidad de engañar a la gente y obtener a través de ese engaño un beneficio propio. Esa es la ingeniería social. Y se dice de que dentro de la seguridad, ya sea informática o no, el eslabón más sencillo es la persona. Porque normalmente hay una persona detrás de un sistema, por ejemplo, un sistema informático. Hay una persona que es guardia de seguridad. Hay una persona que es el gerente. Hay una persona que es el contador, que es el que acá el compañero Juan levanta la mano. A ver, sí, Juan. Para añadir, no sé si se me escucha bien porque mi micrófono estaba. Sí, se escucha. Para anexar a ese comentario, el tema de que no sé si, no voy a hablar a nivel global así, de todos los países se comportan de esa manera, pero voy a referirme específicamente a lo nuestro, a los paraguayos. Sí, Porque parece que tenemos la confianza muy adentro, somos muy confianzudos y, no crecemos tampoco en un ambiente de escepticismo, hasta inclusive socialmente, cuando empezás a inquirir sobre qué, por qué y cómo, que son estas tres preguntas que nadie quiere oír, qué, por qué y cómo, es donde pienso yo que se arman los grandes líos porque ¿por qué me estás llamando? ¿Por qué quieres saber estos datos? ¿Quién sos? ¿Ves? Tres preguntas que desarman al atacante y son sí, también tres preguntas que nos pueden salvar el pellejo en cualquier momento. sí, totalmente cierto, pero creo que también completando un poco eso, es que no sé si el paraguayo, porque nunca me puse a mirar datos estadísticos, pero la gente quiere ayudar. Si alguien le llama a otra persona y le dice, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar el número de teléfono del jefe fulano? No, no te puedo dar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ya me dio 2 veces y sabes que se me perdió. Demasiado se va a enojar. Si es que le vuelvo a pedir y nunca jamás me dio la persona, el jefe nunca me dio su número de teléfono privado. Pero yo consigo a través de otra persona que en el afán de ayudar, yo llamo desde afuera y le digo, ¿sabes que yo trabajo en tal lugar? Y mi jefe me pidió que hable con tu jefe, pero sabes que 2 veces ya me dio el número de teléfono y se me perdió.
haceme al favor, necesito urgente, un ratito nomás, no le voy a decir que vos me facilitaste el número. Y consigue. Entonces, parece que queremos ayudar, dice digo yo también, ¿verdad? Confirmando lo que dice el compañero. Esa es la ingeniería social. ¿Por qué hablamos de esto? Porque dentro de la capa de transporte, que ya es casi la última, de abajo para arriba tratamos de implementar diferentes niveles de seguridad. Pero ninguna de esas seguridad va a ser completa siempre que el usuario, el que está entre el teclado, capa 8 se le suele decir, el usuario que está, la persona que está entre el teclado y la silla, no entiende que su trabajo es muy importante, que su trabajo es serio, que él o la recepcionista no es atender nomás el teléfono, los llamados y pasar. Tiene que servir de un filtro, debe servir como una forma de generar una base de datos de la gente que está llamando, de qué está preguntando. No tiene por qué facilitar más información de la que está allí. Si es que no sabe, no tiene por qué inventar para tratar de ayudar o averiguar de vuelta. Eh, el que trabaja en la caja, el que trabaja, absolutamente todos los puestos están expuestos a un ataque del tipo ingeniería social. Eh, ¿Por qué? Y porque así somos y es normal, vamos a decir, de que uno tienda a tratar de ayudar o de solucionar el problema. Si alguien llama y le explica, le dice que no puede, que Ucho intentó, que no puede, y uno trata de ayudarle dentro de las posibilidades y muchas veces está pecando de inocente. Entonces, la seguridad no es solamente una cosa tecnológica. No es que yo compro el switch más caro, uso solamente fibra óptica, mis cables son categoría 7E, totalmente certificados. Yo configuro o yo nomás configuro los equipos siguiendo las mejores prácticas existentes en el mercado o que el proveedor del equipo me facilita, o tercerizo ese servicio para que justamente luego no digan de que yo como era jefe o como era X configuré de tal cual forma para ingresar de tal o cual manera. Tercerizo ese servicio, compro el equipo más robusto, tengo una doble conectividad, pero todos los equipos y todos los sistemas son operados al fin y al cabo por una persona. Y si yo, por ejemplo, logro que esa persona se vaya hasta un equipo y desenchufe, porque yo le pedí, pues, sabes que no estoy allí, necesito que hagas esto, etcétera, y la persona se va y desenchufa el equipo. ¿Por qué? Porque tenía acceso al equipo. Y ustedes van a decir, ¿y cómo va a tener acceso a un determinado dispositivo? Y bueno, de X formas podría ser. Muchas veces los equipos están muy expuestos, ese es otro problema también. Hay veces los racks, es decir, los muebles en los cuales están los switches, los enrutadores, etcétera, no tienen llave. Otras veces tienen llave, pero por ejemplo, yo sé dónde está la llave de la corriente y bajo, y ustedes van a decir, y no tiene OPS. Sí, pero la OPS podría tener una autonomía de minutos nada más. O sea, hay varias cuestiones que pueden atentar en contra de la seguridad. Nosotros ahora estamos llegando a la capa de transporte. Esta es una capa muy, muy interesante dentro del esquema TCP/IP, porque es la encargada, otra de las encargadas, porque cada una de las capas le va tratando de agregar seguridad en el sentido de el mover, si yo tengo 100 bits, que lleguen 100 bits al otro lado. A ese nivel de seguridad estamos hablando de que lo que yo transmito es lo que se recibe. Después vamos a hablar de seguridad a nivel de cifrado, que es otra vez asegurar el contenido mismo de la información, que no se modifique por el camino por las manos que no corresponden o que no pueda ser visto por los ojos que no corresponden. Entonces, esta capa de transporte lo que hace es generar la conexión dependiendo de si es orientada a la conexión o no orientada a la conexión. Habíamos dado un ejemplo porque ya hablamos de esto, pero ahora nos toca de lleno porque es lo que
corresponde desarrollar ahora, era la analogía con el tema del llamado telefónico y la posibilidad de gestionar el llamado, hacer el llamado, mantener el llamado y cortar el llamado. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Y que no se pierdan datos. ¿Y cómo no se van a perder datos si estamos hablando de que el canal, por ejemplo, es inseguro? Inseguro en el sentido de que sube, como dijimos, el ancho de banda puede variar. Recordemos, cuando hacemos una conexión desde una máquina A a una máquina B, y a no ser que estemos hablando dentro de la misma red, probablemente los bits que salieron de mi máquina deben saltar por 5, 6 o 10 equipos o 20 antes de llegar al destino. Entonces, cada una de esas máquinas, enrutadores, switches, firewalls, etcétera, tienen una capacidad finita también de procesamiento. Evidentemente, va a tener 8, 16, 32, 256 gigas, pero es finito. ¿Qué significa? Que si tiene mucho tráfico que está generando, mucho tráfico que está filtrando, por ejemplo, si estamos hablando de un firewall, está filtrando información y va a llegar un momento en el cual, si tiene demasiado tráfico, va a empezar a relentecer la comunicación. ¿Qué significa eso? Hacer drop de paquetes. Es decir, si mi canal de comunicación es de 1 y yo ya estoy a punto de llegar al 1, es 0,999 a punto de llegar al 1, entonces probablemente ese firewall va a empezar a descartar paquetes. ¿Por qué? Y porque al llegar a su máxima capacidad probablemente va a empezar a comportarse de forma diferente. Va a empezar a denegar ya ciertos servicios. Entonces, esa pues es una de las funciones de cualquier sistema operativo, independientemente de la plataforma y del equipo del cual estemos hablando. El sistema operativo tiene que encargarse de evitar que la cantidad de procesos que estén corriendo saturen a la máquina. Si sabemos de que un ejemplo clásico es, estamos navegando por internet con nuestro navegador preferido, Chrome, Firefox, lo que sea, y abrimos una ventanita. Ok, abrimos 2, 3, 4, abrimos 10 ventanitas y cada vez se vuelve más lento todo. Pero el sistema operativo nos sigue dejando abrir ventanas hasta que en un momento probablemente todo se va a volver extremadamente lento. Y una de dos, o se cuelga el equipo o se vuelve tan lento que tenemos que empezar a cerrar ventanas y muchas veces el sistema operativo ya no queda más de forma estable y de todas formas, ¿qué hacemos en esos casos? A ver, ¿qué hacen ustedes? Reiniciaron. Sí, señor. Así mismo es. Lo mismo ocurre con un firewall, lo mismo ocurre con un enrutador, por ejemplo. A ver, escuché un ruidito de gente que se está conectando. Ok. Sanabria, perfecto. Entonces, ya me ocurrió que justamente por un error, como vuelvo otra vez, en este caso no es ingeniería social, pero sí deja de manifiesto que la gente cuando ve algo un poco extraño quiere ayudar. En la institución en la que estoy, la red caía un par de veces, cayó completamente, pero solo en un piso. Y no había ninguna explicación de qué es lo que pasaba. Había sido que en la pared, por las paredes están los puertos a los cuales se conectan los cables de Ethernet, los cables UTP. Está mal decir que son cables Ethernet, ¿verdad? Pero normalmente cuando uno se va a un lugar le dice, tenés cable Ethernet, tenés tarjeta Ethernet. No es correcto, pero la gente sabe de qué estamos hablando. Entonces un cable UTP que se conecta a las máquinas y vio un cable que estaba colgando de una de las máquinas y agarró y conectó un extremo a una de las clavijas que estaba en la pared, a uno de los puertos habilitados, y el otro lado conectó otra vez a otro puerto abierto, a otro puerto disponible dentro que estaba puesta por la pared. Hizo un loop, hizo un ciclo, y eso le terminaba colgando al equipo y se colgaba toda la red. ¿Y qué hacía? Y, por ejemplo, no asignaba más direcciones a través de DHCP. Los que ya estaban funcionando
estaban funcionando por cierto tiempo hasta que luego se colgaban. Pero si conectabas una nueva máquina ya no se podía conectar, no podía obtener el número IP, le hacías ping al switch, no te respondía, te conectabas vía consola, vía un cable, vamos a decir, para configuración que se utiliza, y no respondía. Entonces lo único que sobraba hacer era reiniciar el equipo. Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo, que cada dispositivo tiene una capacidad finita de hardware. Cuando ese hardware se está llenando, la tendencia es a volverse más lento para atender nuevas peticiones, al punto en el cual ya no puede atender más peticiones. Y ese es el momento en el cual el equipo, a través de su hardware y su software, decide, a través de su lógica, de la programación que tiene, decide qué es lo que va a hacer, o dejar de atender nuevas peticiones para evitar llegar al 100%, porque imagínense, ustedes en Windows o el sistema operativo que tengan, miran cuánto se está usando la CPU y te dice que se está usando 95-99% la mayor cantidad de tiempo. Entonces, evidentemente, más nada vas a poder hacer con ese equipo porque casi todo el tiempo la CPU está funcionando, o la memoria también, que podría estar casi al tope, y casi todo se va a swap. Y sabemos de que la memoria RAM es mucho más rápida que la memoria que se carga o que se genera en disco, que sería el swap. Entonces, evidentemente que el equipo se va a volver más lento, sea lo que sea, un switch, un firewall, lo que sea. Por eso es que las especificaciones de los equipos dicen tanto de memoria RAM, tanto de memoria flash, tanto de etcétera. ¿Ok? Entonces, en esta capa de transporte lo que se pretende es asegurarnos, buscar la forma de asegurar que la cantidad de paquetes generados por el cliente o por el servidor sean exactamente esa cantidad la que está recibiéndose. Y uno va a decir, pero ¿y si se pierden paquetes? Ok, y esa justamente es la idea, en el sentido de que esta capa se encarga de validar qué es lo que estamos recibiendo. Es como cuando, no sé, estamos en el cajero y el cajero cuenta el dinero, los billetes que nos va a dar, y yo agarro el dinero y empiezo otra vez a contar el dinero. Y le digo, acá falta uno. En este caso no importa el orden, a no ser de que yo le diga, por algún motivo necesito de que estén los billetes 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, etcétera. Yo necesito que me entregue de esa forma el fajo de billetes. Y me pasan el fajo, yo empiezo a mirar 2.000, 5.000 y 20.000. Faltó 10.000. Entonces, eso le digo al cajero. ¿Sabes qué, mi estimado? Recibí el 2.000, el 5.000 y el 20.000. Y en el medio tenía que haber un 10.000. Eso mismo pretende hacer la capa de transporte. Genera paquetes, transmite paquetes, y al otro lado, el que recibe esa petición y le responde, le dice, vos me pediste 3, yo te envío 3. Vos me pediste 1, yo te envío. Es decir, hay un número de secuencia y un número de ACK, Acknowledgement. Es decir, ese reconocimiento, esa retroalimentación que le da el otro lado de la comunicación. Y ahí hay una cuestión bien interesante, la temporización, porque todo esto es en el tiempo. Nos estamos moviendo en el tiempo. Yo me conecté, a ver, empezó nuestra comunicación a las 19:00 y va avanzando el timer. Y yo les estoy hablando y ustedes me responden. Yo les hablo, me responden. Yo quedo callado. Si yo me quedo callado, ¿qué van a hacer ustedes? Yo que soy el que estoy generando la información. Ustedes me preguntaron, pero ¿qué es ingeniería social? Y yo empiezo la explicación, pero luego me quedo callado. ¿Qué harían ustedes? No me digan salir de la sala. Preguntar si estás bien, bro. Exactamente. Y eso a nivel de protocolo que es, y se envía un paquete del tipo, yo recibí hasta esta parte de tu explicación y no recibí más nada. Es como, por ejemplo, a ver, pueden hacer la prueba si ustedes están en sus casas, en sus empresas, lo que sea, dependiendo de qué conectividad tengan. Si tienen un cable, entren a una página web que se está descargando y no se descarga todavía. Le sacan el cable de red
Y el navegador sigue tratando, o sea, sigue tratando de desplegar esa información hasta que les puede dar un mensaje de error de que no pudo traer toda la página, o esperan, no sé, 3 o 4 segundos sin conexión y luego le conectan el cable. ¿Y qué ocurre? Sigue viniendo la página. Lo mismo cuando están descargando un archivo, por ejemplo. ¿Cuándo nos ha ocurrido que estamos descargando un archivo y por algún motivo se corta la comunicación? Y yo me doy cuenta que se cortó y te dice, se canceló. Y yo veo mi comunicación, se cortó, había sido, genero de vuelta y le digo reiniciar. Muchas veces continúa desde ese punto hasta donde llegó y sigue bajando el archivo. Otras veces empieza de vuelta. Eso también depende de la configuración que tenga. Por ejemplo, muchas veces uno usa un proxy. Entonces, en el proxy va quedando una copia de lo que estamos descargando. Entonces, por supuesto, ustedes van a decir, ¿y por qué ocurre eso? Y porque la función del proxy es muchas veces proxy caché. Es decir, lo que yo estoy accediendo, sean páginas, sean videos, sean descargas, yo el que estoy configurando, el responsable del proxy, le digo que hasta 500 megas él haga caché. ¿Qué significa eso? Que yo estoy descargando un archivo y que tiene 30 megas sin problema, 40 megas sin problema. Él va a hacer una copia de eso para que si alguien más quiere descargar ese mismo archivo, el proxy va a verificar ese archivo con el que yo le pedí y si son parecidos en tamaño, te voy a entregar el mío nomás. O sea que va a ser mucho más rápido. En un ratito va a bajar todo. Por eso, por ejemplo, si ustedes están navegando por una página web dentro de una misma red, y es la primera vez que yo entro, no sé, ibm.com. Antes la página de IBM tenía muchos gráficos, era bastante cargada. A lo mejor ahora también, pero como los enlaces son más buenos, a lo mejor no se siente tanto. Entonces, ese siempre era la prueba. Entonces, entraba el compañero A, entraba en la página, se cargaba toda la página y para el compañero B, que está ahí al lado, en otra máquina, dentro de la misma red, la página se cargaba, pero casi al instante. ¿Por qué? Y porque para eso está el proxy. El proxy hace una copia de todo lo que estamos generando en la red. Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, que sería lo que es la capa de aplicación y los software que normalmente hacen uso de esa capa de aplicación. Vamos a hablar de correo electrónico, páginas web, DNS, etcétera, que es lo que al final uno termina viendo realmente. Uno cuando está navegando por internet o descargando un archivo o haciendo streaming de un video, no se da cuenta de que está utilizando IPv4, IPv6. Es un tema interesante. Estaba mirando lo que escribieron con respecto al agotamiento de los números IPv4 y todos o la gran mayoría tienen la suficiente coherencia, las respuestas en el sentido de que hace tiempo ya que se sabía que iban a terminar esos números, pero hay otras alternativas que se siguen implementando y dicen, algunos mencionan de que esa es una ventaja y otros dicen de que eso es un retraso en el sentido de la implementación de IPv6. Está retrasando la implementación de IPv6 el uso de estos paliativos como el NAT y cosas semejantes. O también, algún compañero mencionó de que hay muchos números o bloques IPv4 que están siendo devueltos, ¿cierto? Empresas que, por ejemplo, o cerraron o dejaron el rubro, se fueron a otro, no necesitan una red tan grande, que pueden devolver esos números. Y también otras organizaciones regionales podrían entregarle bloques a la CNIC, que es lo que nos importa a nosotros, porque es el que regula la asignación de estos recursos a nivel Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por ejemplo, una organización hacia Europa devuelve unos números IPv4, unos bloques, y esos son administrados por la organización regional, ya sea Asia, África, etcétera. La CNIC contacta con él y dice, no, existe forma de que le transfieran esos bloques. ¿Y por qué no se puede conseguir? Ahora mismo ya no hay más bloques IPv4 para delegarse hace
no sé cuánto tiempo. ¿Y eso afectó el funcionamiento de Internet o su crecimiento? Creo que no. Entonces, casi todos están en esa línea de mencionar que no se ve afectado. Nosotros, usuarios, no nos enteramos luego, realmente. A lo mejor hace rato que sus dispositivos móviles están usando IPv6, pero no sabemos nomás. En los sistemas operativos, sea cual sea Windows 7, Windows 10 y las variantes de los Linux y Unix, por defecto instalan IPv4 e IPv6 en lo que se llama Dual Stack. Entonces, yo sin darme cuenta, mi máquina tiene un IPv6 asignado y a lo mejor cuando yo hago algún tipo de prueba, de hecho, algunos compañeros me habían mostrado de que hacían ping y le respondía un número ahí inentendible prácticamente, y era lo que le estaba respondiendo el servidor, el equipo de otro lado le estaba respondiendo utilizando IPv6, porque por defecto se instalan esos protocolos en cualquier máquina. Yo lo que suelo hacer es deshabilitar. Si no voy a usar, si estoy totalmente consciente de que no voy a usar, no configuro, o sea, no instalo, se instala por defecto, pero no activo. Y si es un Linux, bajo ese servicio de IPv6 y solamente uso IPv4. Lo mismo hago con los Windows. Normalmente Windows tiene tildado IPv4 y IPv6. IPv6. No quiero encontrarme con la sorpresa de que había sido hace rato que se estaba atacando a mi máquina por alguna debilidad que se encontró, o que simplemente mi equipo está generando más paquetes de lo que hace falta. Entonces, se habilito. Pero eso lo hago yo, ¿verdad? O sea, no es una sugerencia propiamente, pero se puede analizar. Entonces, capa de transporte. La capa de transporte tiene dos tendencias interesantes, que es lo orientado a la conexión y lo no orientado a la conexión. Muchas veces uno dice que los servicios no orientados a la conexión se están volviendo más, digámosle, usuales, porque la red en sí cada vez es más segura en cuestiones de transmisión. No que los paquetes vayan cifrados propiamente, sino que la red no se cae más tanto como antes. O el ancho de banda es lo suficientemente grande como para no tener que preocuparnos de que había sido yo necesito descargar un archivo de 100 megas o de 1 giga, y eso aparte que me va a tomar no sé qué cuántas horas. Hay que ver si es que el enlace no se satura, si es que no se cae, etcétera. Porque justamente los enlaces, los servicios de los proveedores locales y externos cada vez tienden a mejorar. Uno puede decir de que aquí estamos muy atrasados, de que aquí en el país es más lento, etcétera, pero la idea es siempre el ir mejorando, y dentro de esa mejoría están los medios, los canales de comunicación y los servicios de los proveedores. Justamente hace un rato encontré un servicio que está ofreciendo Copaco, que es para medir la velocidad de conexión del proveedor que uno tiene, no importa que no sea Copaco. Hay una, les puedo pasar, no sé si es que ¿vieron eso? ¿Escucharon bien eso? ¿Verdad? No, profe, yo al menos no. Ya. Yo hoy nomás he visto un ratito, vamos a mirar Copaco y test de velocidad o algo así es. Uno puede pedir, acá está, no es Copaco, perdón, Conatel. Me parecía raro lo que Copaco es Conatel. Entonces, un ratito, les voy a pasar el enlace. Ahí estoy entrando y les paso. Que es básicamente, dice que te instalan un equipo, por lo que mencionan, no es sin costo, para medir la calidad del servicio que estamos recibiendo. Un ratito les voy a compartir para que le echen un vistazo. Un ratito acá. Ok, ahí les pasé por el chat de la clase. Básicamente lo que dice que hace es instalar algún tipo de dispositivo entre el cable externo y el enrutador. Entonces, un proxy, básicamente, que lo que va a hacer es recibir todos los paquetes que se están pasando, que están llegando por el cable, y es eso lo que le pasa otra vez al switch o al enrutador que tenemos en el domicilio. Entonces, y va a sacar estadísticas
Y luego, si es que, por ejemplo, yo contraté 10 megas, 20 megas, 100 megas y mi enlace nunca alcanzó esa velocidad, entonces yo puedo ir con ese documento y decirle a la gente acá, la gente de Conatel me dice que estos son los datos. Esta es eh, creo que decía 2 o 3 meses hacía una captura de los paquetes que iban pasando por la interfaz y te sacaban un promedio seguramente, ¿verdad? Te van a mostrar mínimo, máximo y los horarios, que es muy interesante, ¿verdad? Por supuesto vamos a encontrar con que el horario donde baja mucho la conectividad, el ancho de banda, es en fines de semana, por ejemplo, ahora que está tan normal y de moda el tema del streaming, por ejemplo, usamos mucho Netflix, Amazon, Disney, etcétera. Entonces probablemente vamos a encontrar de que sábados, domingos, viernes, a ciertas horas, el ancho de banda probablemente sea menor el que estamos recibiendo. Y ustedes van a decir, ¿por qué va a ser menor? Porque la otra gente esté haciendo eso. Y al fin y al cabo, todos recibimos de un único proveedor. Y ese único proveedor hace su mejor esfuerzo de brindar el ancho de banda contratado. Ahora, si es que él mismo se está viendo saturado por las conexiones que está obteniendo, no podemos pedir de que nos llegue la velocidad que nosotros estamos exigiendo. El contrato dice 100 megas y no alcanza 100 megas, pero en otros casos pasa los 100 megas, eso es con certeza. Eh, Hay veces 80, hay veces 90, hay veces 120. Así mismo es. Entonces depende de la hora. TCP, Transmission Control Protocol. Ahí en su nombre ya luego lo indica, que la idea es controlar, verificar, generar, mantener y cortar la comunicación, porque esa es la idea. Acá dentro de este gráfico estamos viendo, yo estoy navegando por internet acá en mi equipo, necesito generar peticiones, esas peticiones van a pasar por N switches o enrutadores. Acá tenemos que tener también en cuenta de que esta pila de protocolos, que acá muestra 7, pero según habíamos hablado, dentro del esquema que nosotros estamos analizando son 4 capas aproximadamente, porque hay varias funciones que están metidas en una sola capa. Entonces, si el paquete se está paseando entre enrutadores, probablemente esta pila de protocolos llega hasta la capa de red. ¿Por qué hasta la capa de red? Solamente hasta la capa de red. Y porque lo que requiere un enrutador para mover un paquete es la dirección origen y la dirección destino. Si no sabe o no puede obtener la dirección de destino, lo que hace es pasarle al siguiente enlace que él tiene, el enrutador. Entonces, la capa de red es la encargada de gestionar de dónde viene y a dónde va. Y esta capa de transporte se está ejecutando en los equipos terminales. Es decir, esta capa de transporte es la que nos hace pensar de que cuando yo navego por una página o yo hago ping desde mi máquina o yo hago, no sé, algún proceso, a mí me da la impresión de que yo estoy conectado directamente a ese sitio. Yo navego www.google.com. Ni enterado yo estoy de que había sido, ocurre todo esto, pasa por todas estas máquinas y luego acá mágicamente aparece la página que yo le escribí o un mensaje que dice está mal lo que escribiste, el dominio no existe, o la página que vos pediste ahora mismo no se encuentra porque yo le pedí específicamente que quería descargar un PDF, por ejemplo. Lo interesante, como venimos diciendo desde hace tiempo, es que toda esta complejidad que ahora estamos entendiendo, no la tiene que ver, no la tiene que entender aquel usuario que solamente quiere navegar por internet, aquel usuario no tecnológico, no informático. Por eso decimos que la mejor tecnología es aquella que es sencilla de utilizar para el público en general. Recordemos que
hace unos cuantos años los datos estadísticos decían de que el 75% de los clientes que uno vaya a tener o de las personas con las cuales uno vaya a hablar no sabe de informática, no es informático. La gente confunde un poquitito acá fulanito entiende mucho de computación porque había sido, sabe Android y sabe las app que hay que instalar y cómo instalar y desinstalar esas app. Él sabe mucho de computación, le dicen, porque había sido, él sabe craquear software y ese tipo de cosas. Pero nosotros que sí sabemos de la informática y es que sabemos de la tecnología y ahora entendiendo tal vez un poco más, ojalá, de los protocolos que están inmiscuidos en cualquier conexión. No nos vamos a escapar si estamos dentro de una red local de utilizar probablemente estándares como el Ethernet. No nos vamos a escapar del conocimiento y uso de las MAC address, de pasar por un switch, por un firewall, por un enrutador, de utilizar cifrado. Entonces, todos esos términos que estamos diciendo, díganle a cualquier persona que no sea que no sea compañero o de su ámbito y le va a decir, ¿qué es eso? Le va a decir, no sé, yo uso nomás. Y bueno, ese yo uso nomás es gracias a gente como nosotros que estamos tratando de entender más cómo funcionan las cosas. Y esta capa de transporte lo que hace es garantizar, una palabra medio para tomarla con pinzas, porque al final lo que hace es su mejor esfuerzo, en el sentido de que trata de enviar, y si no puede, da un mensaje de error, evidentemente, pero no garantiza. O sea, lo que garantiza es que los paquetes se reciban al otro lado, pero tampoco puede garantizar que todo lo que yo genere se reciba al otro lado. Va a tratar de recibir todo y va a hacer su mejor esfuerzo en el sentido de que se perdieron paquetes, pido de vuelta. Se perdieron paquetes, pido de vuelta. Pero no puedo pues estar pidiendo de forma infinita. Tiene que haber un punto en el cual yo digo, ¿sabes qué? Lo siento, no puedo seguir pidiendo porque hace X tiempo que estoy haciendo. De hecho, hay varias implementaciones de varios protocolos o aplicaciones que, por ejemplo, dicen graciosamente, lo siento, me rindo. Give up, dice, me rendí, tiro la toalla porque ya intenté muchas veces y no pude. Entonces, eso efectivamente, el protocolo TCP lo que trata de garantizar que los paquetes generados hacia un lado lleguen de la mejor forma posible al otro lado en el orden que requiere la capa de aplicación. Porque, a ver, cualquier archivo, cualquier tipo de archivo, no importa que sea lo que estamos traficando, para pasar por la red y garantizar que ese archivo pueda ser descargado por el otro lado, porque yo pues no sé, yo por ejemplo tengo mi enlace de 100 megas, pero donde estoy trabajando tengo un enlace de 10 megas, pero yo necesito descargar un ISO que tiene 4 gigas y medio. Entonces, evidentemente que por ese enlace de 10 megas, ¿cómo? No sé, ¿cómo voy a hacer? Lo que ocurre es que ese archivo de 4 algo gigas se divide en pequeños paquetes y son esos paquetes los que están pasando por la red en un tamaño establecido por los dispositivos que están intercambiando la información, que pueden ir variando en tamaño, pero que no pueden ser 5 megas, 10 megas, 100 megas, 200 megas. Estamos hablando de paquetes pequeños que tienen que ser reensamblados. Entonces, ¿cómo yo garantizo de que, si yo no sé el destino, cuánto es su ancho de banda? A lo mejor uno está utilizando su paquete de datos y su internet de 1 mega, 5 megas, pero yo quiero descargar mi archivo PDF de 130 megas. Entonces, evidentemente, de que ese archivo de 130 megas tendría que fraccionarse en pequeños pedazos. Y son esos pedazos los que van transitando por la red y llegando al destino. Ahora, ¿de qué me va a servir? Yo partí en 10 pedazos mi archivo y recibo todos fuera de secuencia. La capa de transporte tendría que recibir paquete 1, 2,
faltó el 3, pero recibió el 4, el 5, solicita de vuelta el 3. Y él tiene que pasar esos paquetes a las capas superiores y tiene que pasar en el orden que corresponda. De lo contrario, la capa de aplicación no va a entender qué es lo que está recibiendo y la aplicación que estamos utilizando no va a poder mostrar lo que estamos pretendiendo. Por eso es que cada una de estas capas cumple una función importante y se complementan, porque si la capa inferior no hizo bien su trabajo, la capa superior no tiene mucho para hacer. Por ejemplo, por eso yo suelo hacer la analogía de esta cuestión de la pila de protocolos o las capas de los protocolos con la programación modular, cuando yo estoy pasándole parámetros de una función a otra. Si la función que calcula el sueldo depende de la función que verifica la entrada, la marcación de entrada y salida del funcionario, y yo había sido que le paso invertido, le paso la hora de salida antes de la hora de entrada, y yo recibo eso al otro lado, y la función dice, este es el formato que yo debo utilizar. Y por supuesto que la resta no va a salir bien, la sustracción va a salir mal, o la suma de los parámetros no va a ser correcto y mi módulo de cálculo de sueldo no va a funcionar. Este es un burdo ejemplo, porque por supuesto que los módulos pueden tomarse el trabajo dependiendo de cuántas ganas tengan ustedes de programar, para que evidentemente no ocurra esa clase de cuestiones. Pero pensando de que, o para poner en contexto, de que el módulo A depende de lo bien que el módulo B haya hecho su trabajo y no le importa cómo hizo. Eso es lo interesante, que también tiene que ver con la programación que estamos hablando. Si el módulo de alguien hizo, levantó su mano probablemente. Juan levantó su mano, ¿sí? Profe, justamente ese ejemplo, no, es tan burdo el ejemplo del tema de los datos, Sí. porque eso es, inclusive se trata en varios libros de base de datos, no solamente base de datos, pero mayormente ahí, que es el tema de la transaccionalidad, que es que en palabras simples, una unidad de trabajo que del punto Sí. A al punto C o X, lo que sea, se tiene que cumplir a rajatabla. O se cumplen Sí. todos los pasos o no se cumple ninguno. Sí, así es. Y ahí estamos en esa modularidad de la cual estamos hablando, que si no se cumplieron todos los pasos, ahora estamos en una pequeña dubitativa, es el popular rollback, ¿verdad? Tenemos que deshacer eso que estuvimos haciendo, ya que no se cumplieron todos los prerequisitos. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando a nivel de protocolos. Si yo estoy recibiendo, espero recibir 10 paquetes. ¿Cómo sé que espero recibir 10 paquetes? Porque hubo una comunicación previa origen-destino. Y yo recibo paquete 1, 2, 3, 4, pero no recibo el 5, recibo el 7, recibo... Evidentemente que no voy a poder armar ese paquete. Es lo mismo que yo cuando estaba muy de moda el tema de comprar libros por fascículos. Dice fascículo 1 de 10, dice. Y yo espero con ansias que llegue el fin de semana cuando salían los fascículos de los diarios y me viene el 1, me viene el 2, pero lamentablemente el fascículo 3 no pude comprar, terminó. Y recibo el 4, recibo el 5 y era 1 de 10, yo me quedé con 9 fascículos. Ustedes van a decir, igual nomás se entiende, sí, pero me perdí en el medio, me perdí algo fundamental. Yo no sé qué había en el medio. No me sirve tener 9 de 10, porque al final yo necesito eso para comprender todo el texto, todo el contexto. Entonces, si no recibo 10 de 10, no me sirve. Entonces yo digo, en este caso podría yo leer todos los otros libros, pero me estoy perdiendo de algo importante. A lo mejor ahí estaba el quid de la cuestión y yo me quedé en el aire. Entonces, eso no ocurre, esa pues es la diferencia entre lo analógico y lo digital. En lo digital, si es que recibimos, se generan 3 bits y yo recibo al otro lado 2 bits, tengo que tratar de recuperar ese tercer bit de alguna manera.
Y si no puedo recuperar, no tiene sentido ese paquete y lo descarto y vuelvo a pedir y vuelvo a pedir y vuelvo a pedir. ¿Y qué pasa si es que por algún motivo haya sido el archivo está luego dañado? ¿Quién no ha descargado un archivo y al tratar de abrir le dice código de redundancia cíclica erróneo? ¿Por qué? Y porque a lo mejor o el archivo luego estaba corrupto cuando se generó de donde yo descargué, o al descargar hubo algún problema y no se descargó completamente el archivo. Entonces se da un error y no me sirve, en síntesis. ¿Cómo estamos hasta acá, gente? Bien, profe, todo claro. Perfecto. Espectacular. Bien, profe, de lujo. Excelente, gracias. Bueno, ahí estoy haciendo lo del protocolo TCP. Yo le estoy haciendo estoy solicitando un ACK y ustedes me dan un retorno. Ahora, si yo escucho que ustedes se callan, yo como protocolo positivo podría decir, ok, seguro que llegó todo y sigo. Pero probablemente si yo no recibo ese ACK, tendré que empezar de vuelta. Porque ni siquiera sé qué fue lo último. Por ejemplo, se pudo haber cortado la comunicación ya hace rato y yo no me percataba, pero como tampoco pregunté si es que está llegando la comunicación, yo seguí, hace 59 minutos que estoy hablando. Y después de repente, dentro de un minuto, alguien me dice, profe, hace rato que se cortó la comunicación. Y ese hace rato no me sirve para poder ubicar hasta dónde fue. Por eso es que cuando TCP se encarga y le dice, sabe que hace rato que se cortó la conexión, pero ese hace rato le dice en el punto tanto. Ah, ok, sigamos entonces desde ese punto. Pero si es que no es así y tengo que empezar de vuelta la conexión, no hay nada que hacer. Bueno, y por supuesto, en contrapartida está los servicios no orientados a la conexión, en donde yo simplemente genero la información esperando que el cliente y el servidor envíen la información y reciban la información. Y si no funcionó, pido de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar de esa forma? Y por ejemplo, porque requiero velocidad, requiero, como el canal tiende a ser más seguro, entonces, y el popular, vamos a arriesgarnos, enviemos paquetes y si es que no funciona, enviemos de vuelta. El cliente va a pedir de vuelta si es que no está funcionando, por ejemplo, una resolución DNS. Mi cliente, o sea, mi navegador de internet, por ejemplo, me está pidiendo averiguar www.utic.edu.pi y envía una consulta DNS y espera una respuesta. No ocurre con el servidor más cercano y se va a otro servidor y a otro servidor y a otro servidor hasta que después te dice, ¿sabes qué? Yo no encuentro la respuesta para esto. Entonces, la antítesis al protocolo o al funcionamiento del protocolo TCP es UDP, que es enviar paquetes y esperar que esos paquetes se reciban en el orden en el cual estamos necesitando que ocurra. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, usamos, no sé, radio por internet o algún servicio streaming que si vas a esperar que se retransmita absolutamente todo, probablemente no va a tener gracia porque va a ser todo muy lento, va a ser todo muy seguro. Pero muchas veces estamos viendo una película y de repente se cortó una parte y unos cuantos segundos después salta y nos muestra ya, estamos viendo un partido de fútbol, un partido de tenis, un match de tenis, y está por sacar o está por pegar la pelota, se cortó allí y 5 segundos después ya ves que dice 15-0, porque había sido que siguió evidentemente el partido, pero la transmisión nomás lo que se cortó. Pero seguimos entendiendo lo que ocurre. No es completamente necesario que yo vuelva para atrás y le pida ese paquete porque si no, no entiendo el contexto. Es como cuando, por ejemplo, ustedes miran una señal, ya sea de tránsito, del tipo que sea, y le falta una letra o le falta una raya. Y ustedes dicen, no, yo igual entiendo. Allí dice pare. Por ejemplo, a la R le falta una parte, una patita.
o a la E le falta algo. Parece una L más que una E. Y yo entiendo que dice pare, pero no dice efectivamente, pero yo entiendo eso. Ahora, si ya me faltan dos letras y veo una P o veo una PR nomás y yo, R, bueno, puede ser pare, puede ser pora, puede ser poro, etcétera. Entonces, miro el contexto y digo, esta es una señal de tránsito con el color rojo que tiene una P, asumo que dirá pare. Pero eso es justamente porque nuestro algoritmo nos dice que aunque no esté completa la información, yo puedo interpretar eso en base a un conocimiento previo. Ese es un tema interesante que tiene que ver cómo funcionan los algoritmos genéticos y los algoritmos evolutivos. A ellos hay que entrenarlos. Es como nosotros mismos, en el sentido de que si nunca viste una señal de pare y nunca supiste que la señal de pare era eso, entonces vas a pasar hasta que alguien te diga, esto representa tal cosa. Y si vos ves esta clase de señal, tenés que quedar. Así funcionan, es una forma muy rudimentaria de explicar. Y si alguien que trabaja con algoritmos evolutivos me escucha, me va a odiar. Pero para poner en contexto de que en la transmisión de datos, si es que yo requiero un orden establecido para entender el contenido, así tiene que ser. Si hay 10 paquetes, debo recibir 10 paquetes. Pero si es que yo estoy ante un servicio que lo que me interesa más es la recepción de la información en tiempo y vamos a decir, se entrecorta, pero entiendo. Es como cuando estamos hablando por teléfono y se empieza a entrecortar. ¿Quién nos ha pasado por eso que está hablando especialmente por celular y de repente llega a una parte donde no tiene una buena cobertura y se entrecorta? Si ese entrecortado es muy frecuente o es muy por un periodo muy largo, no voy a entender lo que está diciendo la persona. Pero, por ejemplo, si cada cierto tiempo nomás se entrecorta y hay cierta parte nomás que yo no estoy entendiendo, dentro del contexto, perfecto. Luego le digo, ¿sabes qué? Mío se entrecortaba la comunicación, pero entendí lo que me querías decir. ¿Ok? Esas son las dos formas o las dos posibilidades para transmitir la información dependiendo del protocolo y del servicio que estamos necesitando. Entonces ahora pasemos a la lista. Mientras ustedes van pensando si es que hace falta aclarar algo. Baez. ¿No está Baez Ibarra? No. Blanco Espínola. Presente, profesor Ricardo Blanco. Perfecto. Bogarín Alcaraz. Presente, profe. Perfecto, gracias. Jiménez Báez. Presente, profe. Gracias. González Oscar. Presente, profe. Gracias. González Puyol. Presente. Pariente de Carles Puyol. González Ramírez. Ok, gracias. Jara Duarte. Presente, profe. Gracias. López González. Presente, profe. Gracias. Mareco Jiménez. ¿No está Marecos? A ver, vamos a mirar acá quiénes están conectados. No se le ve a nadie con ese nombre. Mareco Jiménez. Ortiz Rubén. Tampoco parece. Rejala. Presente, profe. Gracias. Reyes. Presente. Gracias. Sanabria González. Presente. Gracias. Santa Cruz. Presente, profe. Gracias. Vera. Presente, profe. Gracias. Villalba. No está Villalba. Entonces, para confirmar nomás, Báez Ibarra Nicolás no estaba, no está.
Ortiz Rubén Gabriel, no está. Y Marecos Jiménez Edgar, tampoco. Y por último, Villalba Peralta Lorena. Ok. ¿Alguna pregunta, gente? Todo está muy claro. No, profe. Qué espectacular. Entonces, vamos a seguir avanzando. Dejamos acá nuestra clase. Mañana van a tener su pequeña tarea, así como todos los sábados, que va a estar habilitada desde las 8 de la mañana y hasta las 23 para darles el tiempo necesario a echarle un vistazo a qué es lo que tienen que hacer. Básicamente es analizar un problema, que lo ponen en internet, hay muchísima bibliografía al respecto, y hacer una pequeña comparación con algo de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Así que, como les digo, es un foro al cual hay que responder. Yo lo que les pido es que lo escriban ustedes de acuerdo a lo que están entendiendo, porque es súper sencillo, es agarrar, copiar y pegar, ¿verdad? Pero acá la idea es generar ese pensamiento, yo entendí y es esto, ¿ok? Bueno, profe. Dale, profe. Espectacular. Buenísimo. Bueno, gente, entonces dejamos acá la clase. Que tengan una muy buena noche. A cuidarse mucho, por favor. Y seguiremos en contacto. Gracias, profe. Dale, profe, Igualmente. gracias. Buenas Buenísimo, noches. profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias igualmente para todos ustedes. A cuidarse.